Voy a daros una charla más bien divulgativa sobre el tema del cambio climático y los aspectos más importantes relacionados con el mismo, las certezas que en este momento se tienen, las incertidumbres que se puedan tener. Aquellos que sepan mucho de cambio climático probablemente se van a aburrir con mi charla, pero bueno, seguro que hay alguno que le viene bien. Antes de empezar a hablar del cambio climático directamente, sí quiero aclarar algunos conceptos básicos que yo creo que son importantes de cara a entender de qué estamos hablando. Y el primero es la diferenciación entre tiempo y clima, que para nosotros lo tenemos claro, el tiempo es el de cada día, el clima es lo que es permanente en el tiempo. Pero es importante distinguirlo, y distinguir las dos ramas que estudian esto, la meteorología propiamente dicha y la climatología. El clima es algo que es característico de un lugar, entendiendo por lugar lo que sea de nuestro interés en un momento dado, puede ser el clima de Madrid, o el clima de la zona centro de la península, o el clima de la península ibérica, o el clima de todo el sur de Europa, depende de lo que nos interese. Es característico de esa zona que nos interesa. Es, o debería ser, más o menos permanente en el tiempo. No quiere decir que todos los años sean iguales los veranos, pero es más o menos permanente, tiene oscilaciones, tiene variabilidad natural, hay cambios dentro de los distintos veranos, pero es más o menos permanente, o era. Eso es precisamente lo que el cambio climático está cambiando, que algunas de las cosas están cambiando respecto a cómo era. Los factores del clima, pues dependen, hay muchos, he citado los más importantes, la latitud, el clima de Madrid no es lo mismo que el de Oslo, porque estamos a distinta latitud, la altitud, el clima de Madrid no es lo mismo que el de Navacerrada, porque estamos a distinta altitud, la continentalidad, cómo de lejos estés del mar, lo que está cerca del mar está más templado, lo que está en el interior está menos templado, más frío, la orografía, la vegetación, etc. La climatología es la ciencia que estudia el clima, y esto es muy importante, tiene que estar basada en series de observaciones. Y para poder hacer afirmaciones climatológicas, la serie de observaciones al menos debe tener 30 años. Y os he puesto esta introducción de conceptos básicos, para empezar ya, porque este es uno de los temas que a veces utilizan los negacionistas. Seguro que más os habéis encontrado con algún negacionista del cambio climático, que hace unos años que tuvimos unas nevadas en toda la península ibérica, fundamentalmente en Castilla y León, aquí en Madrid incluso nevó, que hacía mucho no nevaba. Os encontraréis con alguno y dijera, joder, lo del cambio climático, pues mira el frío que está haciendo. Bien, lo que pasa en un determinado verano, lo que pasa en un determinado invierno, no nos está dando ninguna indicación climática. Hacen falta series de observaciones, cuanto más largas mejor, como mínimo de 30 años. Ahí al lado, en vuestro distrito, tenemos el observatorio nuestro del Retiro, es el más antiguo de España y el que tiene la serie de datos más larga de España, que son unos 140 años de datos, más o menos en este momento. Bueno, no vale para las predicciones, la climatología no me sirve para saber qué tiempo va a hacer mañana, pero sí es útil y válida y necesaria para estudios a medio y largo plazo. Bueno, la meteorología, los datos climatológicos, por ejemplo, una vez que hacemos esto de Madrid de los últimos 30 años, pues estos son las medias de los últimos 30 años. Por meses, temperatura máxima, media, en fin, todo este tipo de cosas. Estos datos, por cierto, están en la página de MES, a la que luego me referiré. Y también aprovecho para decir que esta presentación, si le interesa a alguien, está a vuestra disposición. A la disposición de los organizadores, el que quiera, se la paso, si es que os interesa. La meteorología estudia el tiempo de cada día, que ese sí es muy variable y cambia mucho y esas cosas, y es lo que se utiliza fundamentalmente en las predicciones. Entonces, nosotros vamos a entrar en climatología, series largas de datos. Lo que pasa en un determinado momento no nos sirve. Eso será, confirmaremos más adelante si sirve o no sirve. ¿Cómo hacemos las observaciones climatológicas? Bueno, pues en los últimos 150 años, pues lo hacemos con los instrumentos meteorológicos, porque en los últimos 150 años, incluso un poco más, los instrumentos meteorológicos, la mayor parte de ellos, se inventaron en finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Y entonces, desde esa época más o menos, podemos tener observación instrumental hecha con instrumentos que miden las variables meteorológicas, la temperatura, la presión, la humedad, la precipitación, lo que sea. Son los, he puesto aquí unas transparencias con unas fotografías de los diversos aparatos de medida, y entonces en esos 150 años pues tenemos medidas con instrumentos adecuados para ello. En algunos casos tenemos series largas, como os he contado, la del Retiro, que ya tiene casi 140 años, hecha por un organismo oficial que se llamó inicialmente el Observatorio Meteorológico, pero a veces aparecen datos que encontramos por ahí, o que encuentran los investigadores, pues yo qué sé, de un farmacéutico que se compró un termómetro en a mitad del siglo XVIII y durante 8 años estuvo registrando la temperatura. Cuando accedemos a eso, también lo incorporamos a los estudios. Bien, esos son los últimos 150 años, desde, digamos, no sé, 1750 en adelante, 1800, 1850. Pero más atrás, ¿qué? ¿Cómo hacemos las medidas más atrás? Pues en los últimos 1000 años la estimación tiene que ser indirecta. No tenemos medidas, porque no existían los instrumentos para medir.
¿Qué estimación indirecta hacemos? Por una parte los documentos escritos, donde se hacen referencias meteorológicas del momento. Llovió tanto que el agua llegó a la cuarta ventana de la Torre del Oro. Hubo un palmo de nieve en los tejados de Toledo. Cosas de esas, que nos permiten establecer una correlación entre lo que pone el escrito y un dato, con cierto margen de error, por supuesto. En algunos casos, si encima hemos tenido un suceso parecido cuando ya tenemos medidas, pues podemos establecer con mayor precisión el asunto. El agua llegó a la segunda ventana de no sé dónde. Pues si en el año 93 el agua llegó a las 7 calles en Bilbao, pues sabemos cuánto precipitó y podemos estimar cuánto precipitó en el pasado. Esta ha sido una rama que ha tenido en los últimos 15 años un auge tremendo. Cuando yo entré en AEMET, que entonces era el Instituto Nacional de Meteorología, esto prácticamente no se dedicaba a nadie. Y ahora mismo, cada año salen varias tesis doctorales que se refieren a esto. Va uno a un sitio, busca en el archivo y saca cosas meteorológicas del archivo, de todos los archivos. Vamos a ver que ves el archivo de cada uno de vuestro pueblo, si hay algún archivo parroquial o cosas por el estilo, y seguro que alguna referencia meteorológica hay. Nevó el día de San Gregorio, llovió el día de San Antonio, pues eso. Y la otra estimación indirecta la hacemos a partir, que esto quizás es lo más conocido, de los anillos de los árboles, que nos dan una indicación de si los años han sido secos, si los años han sido húmedos, si los años ha habido fuego, en fin, esas cosas. Bien, como ejemplos de estos he sacado ejemplos del pasado de esta semana en la que estamos en este momento. El 18 de junio de 1775 hubo una riada del Oro en Tudela. El 19 de junio de 1500 hubo un diluvio en Barcelona con una inundación de 6 palmos en San Severo. Pues esta inundación de 6 palmos ya nos permite hacer una correlación de cuánto llovió ese día de 1500. El 20 de junio hubo una plaga de langosta en Salamanca, que eso está asociado a temperaturas muy altas. Además, hasta sabemos los umbrales de temperatura en los que se pueden alcanzar las plagas de langosta. O un día tal como hoy, de 21 de junio de 1843, una tormenta en Cartagena y el viento arrancó 18 árboles de la calle Real y 8.000 tejas del presidio. Esto lo he puesto porque es lo que más gracia me hizo, lo de las 8.500 tejas. Los presos supongo se pondrían como contentos de primera. Y el día 24 de junio de 1661, por ejemplo, hubo una tormenta eléctrica en Salamanca. Hay muchísimos datos de estos que nos van permitiendo reconstruir el clima sucesivo del pasado. Pero todavía hay que ir más atrás. Y entonces nos tenemos que ir hasta los últimos 400.000 años. Y en ese caso, también hay estimaciones indirectas, como podéis imaginar. Y hay dos grandes técnicas. Una es la panelología, que tiene que ver con los pólenes fósiles que están dentro de algunos hielos, etcétera, y que en función del polen que sea, depende de una determinada temperatura y de una determinada concentración de CO2. Y lo que conoce todo el mundo, que son los testigos de hielo, que se mete en un sitio, por ejemplo, en la Antártida, donde hay hielos que son de esos años, de esos 100.000, 200.000, 300.000 años, se saca y la concentración de CO2 nos da una estimación de lo que había en aquel momento. Bueno, pues con estos datos reconstruimos la temperatura de los últimos, lo que sea, 400.000 años, 1.000 años o los últimos 150. En todo lo que tiene que ver con cambio climático, lo que hablamos es de anomalía de temperatura. Establecemos una base donde se quiera, normalmente se utiliza la media de 1961 a 1990, podría ser otra, y la gráfica es la misma y estará más para arriba o más para abajo. Se pone ese cero artificial y luego se ve la anomalía si respecto a ese cero artificial estamos por encima o por debajo. Bueno, pues en los últimos 150 años esto es lo que ha pasado. Esto es con medida instrumental, como os he dicho. Los puntitos negros son la media anual, que veis que tiene más oscilación, y los puntitos rojos pues es la media de 5 años, que suaviza un poco la curva. En cualquier caso, el cero hipotético sería este de aquí, como veis, y hay una anomalía, vamos, no hace falta saber mucha estadística y muchas cosas de representación gráfica para ver que hay un aumento bastante serio, sobre todo a partir de más o menos por aquí. Lo hay, pero sobre todo por aquí. Bueno, y en los últimos 1000 años, pues en los últimos 1000 años tenemos estas. Estos son, cada colorín es un estudio distinto, no sé si desde atrás lo veis bien. Cada colorín es un estudio diferente de las mismas personas a veces, que si los anillos de los árboles, que si esto, que si lo otro, que si los documentos. Y el sombreado gris es el margen de error que se tiene, es decir, hay incertidumbre en esto, porque pues es estimación indirecta, a medida que nos acercamos a que ya hay datos, o puede haber datos, porque por aquí es la época en la que os digo que de vez en cuando aparece que en un pueblo de Alemania hay un señor que estaba midiendo la temperatura durante 10 años, entonces lo correlacionamos todavía mejor. Pues en cualquier caso veis que todo este tiempo ha estado por debajo de ese cero que hemos puesto, y en los últimos años el subidón es impresionante. Y si nos vamos a los últimos 400.000 años, pues esto sería la evolución de la temperatura. Esta gráfica la voy a volver a poner después. Por cierto, esta gráfica se corta en 1950,
O sea, todavía llevamos 68 años más que este punto de aquí, y luego lo comentaréis. Bueno, una vez que ya sabemos cómo hemos medido, vamos a ver por qué.